Bueno, formalmente buenas tardes a todos y a todas. Vamos a trabajar hoy sobre la clase 4. Les recuerdan que el día 20 de abril subí un video, que la verdad me costó muchísimo hacerlo por impericia propia respecto de la tecnología, donde un poco íbamos planteando los hechos más importantes que se dieron en la edad contemporánea. Por eso el nombre de esta materia que se llama Problemática Social Contemporánea. Esta es una materia, a diferencia, yo creo que lo dije en la primera clase, pero a diferencia de otras, como puede ser matemática o lengua, no requiere de un conocimiento específico, sino que el desafío un poco es ver lo que a mí me gusta llamar como el texto y el contexto. El texto es lo que pasa y el contexto es lo que rodea toda esa cuestión que pasa. Entonces, la otra vez empezamos, voy a compartir pantalla para hacer un rápido recorrido. Empezamos analizando, ustedes me dicen si se ve la pantalla compartida. Sí, se ve. Bien. Sí, profe. Vamos a hacer un rápido paso por las etapas de la historia. La historia empieza con la escritura, más o menos 3.500 años antes de Cristo, en una construcción social que determinó que el año cero es el nacimiento de Cristo, se utiliza el calendario gregoriano, se lo pueden profundizar buscándolo. Acá hay una primera división, que es la aparición de la escritura, genera la aparición de la historia, digamos, se considera como la aparición de la historia. Pero antes de la escritura pasaban cosas en el mundo, había comunidades con distintos grados de evolución. Bueno, a esto los estudiosos de estos temas lo han denominado prehistoria, que se remonta más o menos a 2 o 3 millones de años antes de Cristo, que es cuando aparece el hombre. ¿Y cómo sabemos que aparece el hombre si no hay escritura? Y lo sabemos porque ciencias que son de alguna manera complementarias de la historia, como la antropología, fueron encontrando restos de vestigios humanos, tanto sea huesos, para decirlo muy claramente, o distintos tipos de artefactos que daban cuenta, o pinturas que daban cuenta de que allí había lo que la evolución determinó que fuera el ser humano. Después, ya hablando de la historia, la dividimos en 4 etapas muy rápidamente. La edad antigua, que es desde la aparición de la escritura hasta que cae el Imperio Romano. Ustedes calculen que esto es en el siglo V, en el año 400, alrededor del año 400, donde el mundo que se conocía, que era básicamente Europa y parte de Asia, era manejado a partir de vuelta, ¿no? El texto era el imperio Roma se convirtió en un imperio. Este es el texto. El contexto es que en ese mundo conocido gobernaba buena parte del mismo. Esto fue creciendo y se fue, como toda cuestión en la vida, degradando y cayendo. Llega al fin del Imperio Romano y da comienzo a la edad, ahora digo esto, en el mundo conocido, en el siglo V. Quiere decir que toda nuestra historia está mirada desde Europa, porque acá en el continente americano había comunidades, había civilización, había cultura, quizás hasta de mayor riqueza que la que nos cuenta la historia universal escrita desde Europa. Luego pasamos a la Edad Media, donde que se da desde la caída del Imperio Romano hasta, entre comillas, el descubrimiento de América. A ver, digamos, Europa, España buscaba fundamentalmente una ruta más corta para llegar a las Indias, y como no sabían que el continente americano estaba ahí, se lo chocaron, entre comillas, lo descubrieron. Tanto es así que Cristóbal Colón, que fue el primero que llegó a lo que hoy conocemos como la isla de Santo Domingo, más o menos por donde está Cuba, creyó haber llegado a las Indias. Hizo 3 viajes y se murió creyendo que había llegado a las Indias. Con el descubrimiento de América termina la Edad Media, empieza la Edad Moderna, donde empiezan a organizarse lo que después se conocen como los estados. En esta Edad Moderna hubo una cantidad de sucesos
que dieron lugar a monarquías, a el fin de la era feudal para empezar a crearse los estados como hoy los conocemos, nada más que eran reinos y con otra organización, y esta edad moderna finaliza con un hecho que la historia resalta, que es la Revolución Francesa en el siglo XVIII, en el año 1789, no es importante la fecha, pero para situarnos en el contexto, donde la Revolución Francesa lo que hace, y esto pasa obviamente en Francia, es derrotar la monarquía. Y no se derrota la monarquía francesa por otra monarquía que invadió Francia, sino que el pueblo toma la Bastilla era como la Casa Rosada, era el lugar donde residía el rey, y lo que hace, lo que sucede acá, y por eso es un hecho, un hito que marca un cambio de época, es que se pasa de un sistema de monarquías, vamos muy rápido en este análisis, para empezar a hablar de la república. La república tal cual, que sienta las bases de los países como hoy los conocemos. Pregunto a quien quiera contestarme. Nuestro país se llama República Argentina. ¿España es una república? No, España no, profe. ¿Por qué? España y porque sigue teniendo reyes. Es un reino. Entonces, acá vemos, bien, perfecto. Acá vamos viendo cómo los países europeos van generando, todo esto ya estaba descubierto América, ya había vida, comercio, cultura en el continente americano, pero la Revolución Francesa marca como un hecho importante que el pueblo toma el control de su destino a través de una república. República es porque tiene división de poderes, tiene un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, a diferencia de las monarquías que eran absolutistas y una sola persona decidía todo. Y esta Revolución Francesa sienta tres principios básicos que aún hoy, y esto también entre comillas y tomado con muchas pinzas, son valores fundantes de nuestras democracias, como es fraternidad, igualdad y libertad. Libertad porque se abolió la monarquía y, digamos, el pueblo empezó a ser protagonista. Eh, Igualdad porque todos somos iguales ante la ley. Antes el reino era igual que el esclavo. Y fraternidad como ese concepto de creación de comunidad. Ese cambio, en el año 1789, la Revolución Francesa, da lugar a la edad que nosotros vamos a estudiar a lo largo de este cuatrimestre, que es la edad contemporánea. Y en el video que hicimos, que les compartí el día 20 de abril, marcábamos los grandes hitos que tuvo esta edad contemporánea. Y decíamos en ese video, o decía yo en ese video, que en los 250 años de historia que lleva la edad contemporánea, se produjeron muchas más transformaciones que en todos los periodos anteriores. Y si dentro de 200 años pudiéramos juntarnos por Zoom, ojalá pudiéramos, veríamos que ya nosotros hoy estamos viviendo un cambio de época. Ahora, ¿quién establece estos cambios de época o la fecha, cuando empieza y cuando termina? Los historiadores con el diario del lunes, es decir, luego de lo que pasó, se estudia y obviamente se van marcando. Yo creo, muchos creen, que ya estamos en un cambio de época. Bueno, para repasar rapidito el video, nosotros hablábamos de los hitos más importantes de la Revolución Francesa, de la edad contemporánea, que son justamente la Revolución Francesa, las revoluciones hispanoamericanas, 1810, más o menos en torno a ese año se fueron dando las independencias en todos los países americanos. El hecho más destacado, en mi criterio, es la revolución industrial. ¿Y esto por qué? Porque como dice el video y como lo fui comentando, y ustedes lo habrán visto 2 y 3 veces seguramente, la revolución industrial lo que produce es un cambio en el mecanismo de producción. Aparece la máquina a vapor, aparece la fábrica, se dejan de tener lugar los talleres artesanales, donde empiezan también a cambiarse no solo el modo de producción, sino que irrumpe un nuevo sujeto social, que es la clase trabajadora, a partir de ahí los gremios, y a partir de ahí empieza a cambiar el mundo.
La máquina a vapor, que sirvió para crear las fábricas, también sirvió, recuerden, para ponerla en un tren y acercar las distancias entre los países europeos, pero después la pusieron en un barco, con lo cual ya el mundo empezó a quedar, todo empezó a quedar cerca. Este hecho lo vamos a retomar. La revolución industrial para mí es el hecho más importante. Después, otros hechos que son importantes en esta edad contemporánea es la Revolución Rusa, la Primera, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Que no vamos a detenernos en eso porque, insisto, ustedes habrán visto hasta 2 y 3 veces el video, me imagino con un entusiasmo parecido al que estoy teniendo yo en este momento. Y la tarea para hoy era, esto como repaso, ¿estamos más o menos de acuerdo? Sí. ¿No? ¿Podemos discutirlo? No hay problema. Bárbaro. Lo que había que analizar para hoy, y se lo pedí por escrito, era qué es la Guerra Fría, cuándo empieza, cuáles son las características principales. Yo he recibido todo el material. Estos son, insisto, insumos que yo voy a utilizar luego para la calificación. Y además también es una forma, me están pidiendo, nos están exigiendo la asistencia. Fíjense que en un grupo tan grande hay 3, 6, 9, 11 alumnos, son muchos más. Para los que no pueden estar en Zoom, que después ven estos videos, la entrega del trabajo, aunque sea una consigna simple, me sirve para comprobar la asistencia. Porque si hacen el trabajo porque han visto el video o alguien le contó cuál era el trabajo que había que hacer. Queda en responsabilidad de cada uno. La Guerra Fría, no sé, vamos a tomar no sé quién quiere empezar o quién quiere animarse. Vamos a tomar uno de los trabajos de ustedes para analizar cortito, rápidamente, por qué es importante la Guerra Fría. ¿Quién quiere empezar? No griten porque se satura. Yo estoy re acelerada de tratar de llegar rápido. Bueno, sí, ya está. Sí, estoy, a ver, termina, bueno, te puedo leer lo que puse, porque realmente si te tengo que decir de memoria, no me acuerdo. No, yo quisiera llegar al final del cuatrimestre con que me puedan contar con sus palabras aquello que investigaron. Pero bueno, vamos a dar a poquito, es un proceso. Yo entendí que, bueno, que fue un conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y que no fue, o sea, un conflicto bélico, sino que más bien fueron todas amenazas. Ya me dio calor. Y se la denomina Guerra Fría por eso, porque no llegaron a concretar, sino que fueron todas amenazas y fueron como con guerras nucleares, o sea, amenazas más fuertes, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Bien, hagamos un punto ahí. Ese es el texto. ¿El contexto cuál era? Acuérdense en el video que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, claro, se hace el tratado en Yalta, y los ganadores se dividen el mundo, ¿no? Una parte bajo el mando de Estados Unidos e Inglaterra y la otra parte bajo lo que después se conoció como la Unión Soviética, pero que en realidad era Rusia. Ahí empieza un proceso donde se amenazaban. Yo tengo 3 misiles y otros decían, yo tengo 4, el mío va a 200 kilómetros, el mío va a 250. Esa amenaza permanente se conoce como la Guerra Fría. ¿Todos coinciden o hay algo para aportar a nivel conceptual? ¿Qué es la Guerra Fría? Sí, sí, es lo que yo comprendí. Creo que lo que puse en mi informe, va en la tarea. En la tarea. Comprendí eso. Después de la Segunda Guerra Mundial ya no era, porque hicieron un tratado, ¿no? ¿Puede ser? ¿Era El eso? Tratado de Yalta, en la península de Yalta, ahí está. Crimea, justamente Sí. cerquita donde ahora se están tiroteando de vuelta, Sí. donde se dividen el mundo y dice, bueno, a partir de acá, esto es nuestro y esto es de ustedes, ¿no? Y lo que me llamó la atención es que Sí. siempre, bueno, fue económico, político, y que siempre en todo lo que es conflicto bélico siempre está metido Estados Unidos. A En todo partir lo que de uno la... investiga, en historia, Claro, siempre. Si no claro. está, o sea, si no lo hace él en primera persona, hace que otro lo haga por ellos. Hay un viejo dicho que dicen que en Estados Unidos no hay golpe de Estado, porque no hay Claro, embajada norteamericana en Estados Unidos. Pero Estados Unidos ve esa posibilidad,
porque es cierto lo que dice Sandra, y creo que también lo hemos mencionado, todos los cambios que se producen son a partir de guerras, y las guerras generalmente son por intereses económicos, territoriales, recursos naturales. Y Estados Unidos ingresa no en la Primera Guerra Mundial, sino en la Segunda, y a partir de ahí empieza su poderío, digamos, ¿no? Y es tal cual hoy lo conocemos. Bueno, pero la Guerra Fría justamente era eso, amenazarse mutuamente, pero había conflictos bélicos en otros países donde los que peleaban estaban apadrinados, por ejemplo, un ejemplo concreto, la Guerra de Vietnam, claramente era Estados Unidos invadiendo Vietnam y Rusia apoyando a los vietnamitas. Y también Eso. lo del conflicto perdón, y también lo del conflicto de lo que era Berlín, ¿no es cierto? Claro, y bueno, como resultado, digamos, del Tratado de Yalta, se divide el mundo. Y justo cae, como emblema esto, en Alemania, que fue la gran derrotada en la Segunda Guerra Mundial, la cortan al medio, para decirlo bien clarito, y está una Alemania Sí. manejada por Occidente y otra manejada por la Unión Soviética. Claro, en Casualmente, el la muro. manejada por la Unión Soviética se llamaba Alemania Democrática y la otra Claro. no. Bueno, pero justamente para poder, digamos, esa división de la República Alemana, también como un símbolo, construyeron un muro para evitar la interconexión entre pobladores. Tal es así que muchas familias quedaron divididas, de un lado de Alemania, de un lado del muro y del otro lado del muro. Es importante, digamos, como concepto de lo que es la Guerra Fría, es importante el muro de Berlín, es clave el muro de Berlín como símbolo, pero bueno, estamos analizando qué fue la Guerra Fría. Esto trajo consecuencias económicas, políticas, sociales, que investigar. Sin vergüenza, métanle, ¿eh? Bueno, vamos a hacerlo rápido porque de verdad no nos va a quedar mucho tiempo para lo otro, pero sí claramente hubo consecuencias económicas, políticas y sociales, porque muchos países fueron, por un lado, conquistados desde el punto de vista económico por Occidente a través de la economía, y muchos países fueron conquistados por la fuerza, a través en Oriente, digamos, en la parte de la Unión Soviética, por la fuerza, mediante ocupación militar. Mi apellido, que es raro y difícil de pronunciar, tiene ascendencia checoslovaca. Bueno, Checoslovaquia fue uno de los países, Yugoslavia, Hungría, bueno, todos esos países que no formaban parte de la Unión Soviética empezaron a formarlo. De hecho, la Unión Soviética era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuando cae el muro de Berlín y desaparece la Unión Soviética y empieza a perfilarse lo que hoy es Rusia, todos esos países empiezan a lograr su independencia. En el caso de Checoslovaquia, lo digo con un poquitito de orgullo, si me lo permiten, es el único país que se independizó de la Unión Soviética, se dividió sin guerra. Hay República Checa, República Eslovaca. Ahora, Yugoslavia era un país que contenía muchas etnias, digamos, comunidades con creencias religiosas, políticas y culturales distintas, se dividió en 6 o 7 países y hubo muchos conflictos armados. De hecho, hay un ex presidente de uno de esos países que está acusado de genocidio en la Corte Internacional Penal, porque, de vuelta, todos estos movimientos no son por libertad, igualdad y confraternidad, son por intereses económicos. Y lo estamos viendo hoy en lo que está pasando de un lado y del otro, sin tomar partido, pero lo que está en disputa, básicamente, hoy en la guerra de Ucrania, es la OTAN acorralando a Rusia y Rusia tratando de evitarlo. De vuelta, uno podría suponer que estamos en el inicio de una nueva guerra fría, pero más evolucionada, porque antes las guerras eran combatiente contra combatiente. La última guerra de terreno, se llama, como se las conoce, es la guerra de Malvinas.
Hoy las guerras se dan con esos drones que se usan con un joystick, usan nuestros hijos, nuestros sobrinos en los jueguitos electrónicos, en la PlayStation. Nada más que el tipo está en Arkansas y el misil cae en Ucrania. Digamos, ha cambiado hasta eso. Y además, el cambio más importante es que el mundo estaba dividido en dos políticas económicas. Una que era el liberalismo y la otra que era el marxismo. Son doctrinas y son filosofías políticas, sociales y económicas, de un lado y del otro. Ya para terminar esta parte de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín como símbolo implica el fin de la Guerra Fría. Lo que se conoce en Rusia como la perestroika, que es desde adentro, ellos disolvieron la Unión Soviética, y acá se produce el cambio más importante, porque la Guerra Fría, que era militar, también era, digamos, se neutralizaban desde el punto de vista económico. Al caer la Unión Soviética, el mundo, excepto China, empieza a ser, o empieza a abrazar, desde el punto de vista de la economía, al liberalismo. ¿Bien? Entonces, claro, antes, yo siempre doy un ejemplo, esto es como ustedes agarran un resorte, lo ponen arriba de la mesa, no pasa nada, pero si lo aprietan al resorte y después sacan el dedo, el resorte salta. Bueno, la expansión del liberalismo norteamericano y europeo sobre las ex repúblicas de la Unión Soviética producen un cambio, nos quedan 10 minutos, produce un cambio importante a nivel de cómo se maneja el mundo, y eso fue en 1989, la caída del muro, y 30 años después estamos viendo cómo esto fue evolucionando. El video que les pedí que vieran, la historia de las cosas, ¿lo vieron? Sí. No me Sí. hagan llorar en público. Sí. Bueno, en el video de la historia de las cosas, para hacerlo muy cortito, es un poco, quería llegar a esto, para analizar el video. Vieron que hablan, y lo importante de ese video es que está hecho por un estadounidense que vive en Estados Unidos y que describe perfectamente lo que hoy, acá en la Argentina, podría decir, bueno, la izquierda acusa a los Estados Unidos. El valor de este video es que es bien de adentro. Es hecho por los propios ciudadanos o por gente que piensa de esta manera que vive en Estados Unidos. Pero que describe claramente 5 hechos importantes. El primero, la extracción de los recursos, la producción, la distribución, el consumo y el descarte. Y esto marca nuestro estilo de vida actual. ¿Por qué? Porque los países avanzados, aquellos que ganaron la guerra y crecieron después de la caída del muro de Berlín, son los que son los dueños de los manejos de los medios de producción. Entonces, cuando se les acaban a ellos, vienen a nuestros países, a los países del sur, a los países teóricamente no desarrollados. Ustedes habrán visto, y algunos datos asustan, y ese video es viejo, porque ahora está mucho más potenciado por el tema de las digamos, de la red de internet, de cómo el capitalismo te crea sentido. Vos buscás en Google, no sé, cómo viajar. A mí me pasó, tenía que ir a Bahía Blanca, y empecé a buscar cómo ir a Bahía Blanca desde Mar de Ajó, y resulta que cuando abro Facebook me aparece oferta de aerolíneas argentinas, vuelos a Bahía Blanca. Si me están mirando, me están viendo qué es lo que yo estoy prefiriendo. No es un señor con cara de malo, es un algoritmo. Esta tecnología hace que estos conceptos de extracción, producción, distribución, consumo y descarte de hace 15 años ya también hoy hayan cambiado. Entonces, si habrán visto el video, cuando se habla, dice que esto en teoría está bárbaro, en un papel está bárbaro, uno podría definir la economía de esta manera, que la ciencia que estudia cómo se producen los bienes que la sociedad necesita para vivir, pero lo cierto es que ese es el texto. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que hay gente en el medio, y hay distintos niveles de gente. Están los gobiernos, están las corporaciones, que antes nos parecían términos lejanos, y ahora lo estamos viviendo en vivo, y están los ciudadanos. Entonces, lentamente, y cada vez que pasa el tiempo, las corporaciones están por encima de los gobiernos. Y si no, fíjense lo que ha pasado hace, ¿cuánto? Una semana. Un señor compró Twitter,
en 43.000 millones de dólares, 44.000 millones de dólares. Habrá dicho, no sé qué hacer con estos manguitos que tengo, y se compró Twitter, por un monto equivalente a la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Con lo cual las corporaciones, que normalmente son ocultas y discretas, y en torno a esto hay un montón de teorías conspirativas, empiezan a mostrar su rostro y empiezan a decir, bueno, ahora compro Twitter. ¿Por qué? Y porque a través de Twitter, de Facebook, de la concentración mediática... Claro, de la información, a través de la información van generando más dinero, digamos. Van generando dinero, Ellos venden. pero lo peor de todo, eso lo quiero contar muy rápido porque nos quedamos sin tiempo, pero lo peor de todo, que nos usan de conejillos de India para experimentar Claro. con nosotros. No a nosotros los costeros, los argentinos, al mundo, al mundo. Ustedes calculen que hoy el mundo se calcula tiene 7.000 millones de habitantes y entre Facebook, todo lo que maneja el grupo de Facebook, y más o menos tienen 3.000 millones de clientes. La pucha si no estudian nuestros movimientos, nuestros gustos, nuestras preferencias, y después nos venden lo que no necesitamos. Y entonces en una parte del video, ustedes habrán visto... Claro, porque hacen estadísticas, en base a la Claro. información que tienen, hacen estadística, y en base a la estadística es de lo que después saben que tienen que producir. Tal cual. Yo he puesto esto que quería hablar, pero se nos va el tiempo, es muy corto esto. Después lo voy a escribir en el blog, pero hay una parte que es importante para mí, que es que te imponen la necesidad de consumir. Te imponen la necesidad de consumir. A diferencia de cuando yo era pibe, tenías que bancarte con ese vaquero que te compraban, con ese jean, se dice ahora, tenías que bancarte un año. Pero ahora si no te compras el jean de última moda, si te imponen necesidades que por ahí uno podría vivir sin ellas, pero te las imponen finalmente. Y acá aparece otro ídolo que la sociedad adora, idolatra, que es el consumo. Y esto también está inducido por el propio capitalismo, que es esta necesidad de tener el último teléfono, la última computadora. Claro, los que pueden, obviamente. Miren, yo esta computadora que estoy usando, la compré a través de un crédito del Banco Nación, porque soy docente, a pagar en 36 cuotas. Yo voy por la cuota 18. Ya tiene algunos problemas. La llevo al técnico y me dice, mira, flaco, esta computadora cuando la termine de pagar ya no sirve más. Así que cuidala. Entonces los productos duran cada vez menos. ¿Por qué? Porque necesito hacer el Zoom. Ustedes habrán visto en el chat, profe, el teléfono mío no tiene esa aplicación. Entonces empieza a complicarnos la vida esta necesidad. ¿Qué pasaba hace 15 años cuando no había WhatsApp? O cuando no había Internet. ¿Cómo vivíamos? Hoy estamos pendientes de las redes, pendientes del mensajito. Tiene sus cosas buenas, pero también tiene estas cuestiones malas. Y este nuevo Dios del consumo hace que se potencie de vuelta la extracción de recursos que son finitos, es el video finito, no porque sean finitos, sino porque tienen finitud. No se renuevan automáticamente. Y entonces los productos vienen. Habla de un término que suena raro, obsolencia. También se conoce como obsolescencia. ¿Sí? ¿Cuándo se me rompe la computadora? ¿Cuándo ya no me sirve? Bueno, eso está programado. Ya antes una computadora, porque te comprabas un CPU de las primeras computadoras, o las primeras notebooks, y te duraban 10 años. Y hoy ya a los 2 o 3 años la tenés que cambiar, porque ya no podés, lo mismo los teléfonos, ya no le puedes cambiar la batería. Es decir, si se rompe la batería, los teléfonos no lo tenés. Ahí vamos. Por un lado, la obsolescencia programada está hecha pensada, esto sí está pensada, primero nos metieron en el virus del consumismo, entonces necesitamos comprar lo último. Y después también, como bien se dijo por ahí, el tema de la ropa y otras cuestiones que hacen que sea, dice el video, percibida, inducida. ¿Cómo vas a usar esos zapatos que son de la moda del año pasado? Y la verdad es que algunos somos antisistema por formación ideológica y otros por necesidad. Yo no me puedo comprar todos los meses un par de zapatos o 2 veces por año cambiar los zapatos cuando valen arriba de 15.000 pesos. Son lujos que se puede dar hoy un sector de la sociedad que no es la mayoría de la gente. Y entonces, ¿qué terminamos siendo nosotros? Terminamos siendo... Sí.
¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así cuando uno trabaja? ¿No? En fin, ya ahí pasaríamos a A otra otra valoración parte que, de la por eso. discusión. Entonces digo, ya porque nos quedan 1 minuto 33 segundos. Digamos, yo le voy a escribir en el blog todo este desglose del video, que parece que no tenía nada que ver con la materia, pero es para introducirnos en el concepto de economía. ¿Qué es la economía? Porque la economía va a determinar, ya dijimos, el destino del mundo. Se hacían guerras por una cuestión económica, por los recursos naturales. Bueno, todo esto lo vamos a empezar a ver y vamos a empezar a analizar las distintas doctrinas económicas. Vamos a empezar con el liberalismo y después vamos a ir al marxismo, para detenernos finalmente en lo que hoy maneja el mundo, que es el neoliberalismo. Pero no podemos hablar de vuelta, texto y contexto. No les puedo hablar de neoliberalismo si no conocemos la historia de cómo esto ha pasado. Sí, Se corta en cualquier momento. Este video lo subo mañana. Voy a subir otro video como clase 5 para que ya lo vayan viendo. Y el desglose en el blog, perdón, de todo esto que hoy estuvimos hablando. Se corta. Profe, antes de que se corte, ¿hay Sí. alguna otra tarea que tenemos que hacer? Se las voy a escribir por el chat. Bueno. Por el bueno, chat de gracias. WhatsApp. ¿Sí? Sí, está bien. Gente, Bueno. nos vemos. Gracias. Bueno, Hasta luego. hasta luego. Muchas gracias. Chao.